Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Huanca. Nosotros ya acabamos este temita de aparato respiratorio, pero vamos a hacer un repaso rápido. Así que escúchame para repasar este temita, que de aquí van a salir preguntas. Nosotros en el aparato respiratorio vimos tres cosas. Definición. ¿Qué era el aparato respiratorio? El conjunto de órganos encargados de la respiración. Punto. Componentes. ¿Quiénes formaban el aparato respiratorio? Vías respiratorias y pulmones. Excelente, punto hasta ahí. Ahora, ¿quiénes forman las vías respiratorias? ¿Y qué son los pulmones? Vamos con quiénes forman las vías respiratorias. Primero, las vías respiratorias se dividen en dos, superiores e inferiores. Las superiores se subdividen en cavidad nasal, faringe y laringe. ¿Te acuerdas? Y las inferiores se dividen ¿en qué? En tráquea, bronquios y bronquiolos. Las superiores tienen funciones combinadas, o sea, hacen función respiratoria y algunas también hacen función ¿qué? Digestiva. En cambio, las inferiores solamente tienen función respiratoria y además las vías inferiores tienen capas: mucosa, submucosa, muscular, cartílago. ¿Te acuerdas? Empecemos rápidamente con las vías respiratorias. Cavidad nasal. Era un hueco en tu cara, ¿te acuerdas? Ahí está, un huequito en tu cara. Esta cavidad nasal estaba protegida por un tabique, un cartílago. Ahí está. Lo que tú llamas nariz, en verdad es cartílago. ¿Qué era el cartílago? Un tejido parecido al jeve. Esta cavidad nasal estaba rodeada de otras cavidades. Inferiormente, ¿quién la rodeaba? En la parte inferior, la cavidad bucal. Y superior, en la parte superior, ¿quién la rodeaba? Los senos paranasales. Que estos producían moco. Los senos paranasales producen moco. Dentro de la cavidad nasal había una estructura muy importante que se encargaba de percibir olores. Claro, estoy hablando de la mucosa respiratoria. Esta mucosa respiratoria, en verdad, ¿qué eran? Neuronas. ¿Qué eran? Neuronas. Excelente. Otra vía respiratoria superior, la faringe. La faringe sigue ¿de quién? De la cavidad nasal. Inmediatamente después de la cavidad nasal sigue la faringe, que se divide en tres: nasofaringe o rinofaringe, orofaringe o bucofaringe y laringofaringe o hipofaringe. Luego de la faringe, acá está, sigue otra vía respiratoria superior. ¿Quién sigue? La laringe. La laringe es este pequeño segmento, ¿listo? Este pequeño segmento donde encontramos a las cuerdas vocales. Además, la laringe está protegida por cartílagos, sí, ese tejido parecido al jeve. Dos tipos: cartílagos pares, que son cuneiforme, corniculado y aritenoides. Y cartílagos impares, que son epiglotis, tiroideo y cricoideo. Punto hasta ahí. Hasta acá son las vías respiratorias que superiores. ¿Ya? Ahora pasemos rápidamente a las vías respiratorias que inferiores. ¿Quiénes son las vías respiratorias inferiores? Habla: tráquea, bronquios y bronquiolos. ¿Quiénes son? Tráquea, bronquios y bronquiolos. Estas vías se caracterizan por tener capas. Claro, la mucosa, submucosa, muscular y cartílago. Profesor, ¿todos tienen cartílago, un tejido parecido al jeve? No, hay una vía que no tiene cartílago, una vía inferior que no tiene cartílago. Los bronquiolos. ¿Los qué? Bronquiolos. Los bronquiolos no tienen cartílago. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de los pulmones, con eso acabamos las vías respiratorias. Si nosotros hablamos con los pulmones, ¿listo? Hablamos de los pulmones. ¿Dónde se encuentran los pulmones? En la caja torácica. ¿Dónde se encuentran? En la caja torácica. ¿Sostenidos por quién? Por un músculo llamado diafragma. ¿Cómo se llama? Diafragma. Y protegidos por una telita. ¿Cómo se llama esta telita que protege al pulmón? Esta telita que protege al pulmón se llama pleura. ¿Cómo se llama? Pleura. Ahora, ¿de qué está hecho los pulmones?
Los pulmones están hechos de alvéolos, bronquiolos y bronquios. ¿Te acuerdas? ¿De qué están hechos? Alvéolos, bronquiolos y bronquios. Pero la unidad anátomo-funcional, o sea, de lo que más está hecho el pulmón, ¿es de qué? Alvéolos. ¿De qué? Alvéolos. Es la unidad anátomo-funcional del pulmón. No te olvides. Si te preguntan, ¿cuál es la unidad anátomo-funcional del pulmón? ¿Tú qué respondes? Los alvéolos. Dentro de estas bolsitas llamadas alvéolos había 3 tipos de células: neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y las células macrófago alveolares o células del polvo. El neumocito tipo 1 hacía hematosis. ¿Qué hacía? Hematosis. ¿Qué era la hematosis, profesor? Claro, era el intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre. Punto. ¿Qué hacía el neumocito tipo 2? Fabricaba un líquido para que el alvéolo se mantenga abierto. Ese líquido se llama ¿qué? Sustancia surfactante o tensioactiva. Y el macrófago alveolar, o también llamado célula del polvo, ¿de qué se encarga? De fagocitosis. ¿De qué se encarga? Fagocitosis. Listo. Hasta ahí es lo que vimos de componentes. Hemos hablado de vías respiratorias y pulmones. Su fisiología, lo que hicimos nomás en la anterior clase. ¿Cómo funciona? Para que funcione el aparato respiratorio, 3 procesos: ventilación, intercambio de gases y transporte de gases. La ventilación era cuando tú inspirabas gases, o sea, entraba gases a tu cuerpo, y expiración, cuando salían gases. Entonces la ventilación pulmonar se divide en inspiración, entrada de gases, y expiración, salida de gases. Punto, hasta ahí. Ya explicamos de las presiones, de la ley de Graham. ¿Y qué viene a ser el segundo proceso? El segundo proceso de la fisiología es el intercambio de gases. El segundo proceso de la fisiología es el intercambio de gases. Se intercambia gases a nivel de alvéolo y sangre, llamado hematosis, y se intercambia gases a nivel de sangre y tejidos, llamado nivel tisular. Punto, hasta ahí. Y último proceso de la fisiología. ¿Cuál es el último proceso de la fisiología? El transporte de gases. ¿El qué? Transporte de gases. ¿Quién se encarga de transportar gases? Una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. ¿Cómo se llama esa proteína? Hemoglobina. ¿Cómo se llama? Hemoglobina. ¿Te das cuenta? Hemos hecho un repaso rápido de todo el aparato respiratorio. ¿Todo por qué? Porque tú ya tienes un conocimiento. Nos hemos salteado una que otra cosa, pero tú ya tienes un conocimiento. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que en la tarea virtual hay preguntas sobre este repaso. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Chao, chao.